Entonces estamos dándole seguimiento a las predicaciones. ¿Todos estamos ahí? Hoy es el tema número 14 y basado en Apocalipsis 19, vaya agarrando por favor camino, Apocalipsis 19, le vamos a dar lectura a los versículos 11 y 13, por favor, ¿ok? A los que les gusta anotar, el tema se titula Jesucristo, Dios fiel y verdadero. ¿Sabían que tenemos a un Dios que es completamente fiel y la verdad solamente de Él emana? ¿De Él viene? ¿Sí sabían eso? Bueno, tenemos un Dios, Él no falla, mis amados. Así es que vamos a aprender hoy que Jesús es el Dios fiel y verdadero. Póngame mucha atención, por favor. Apocalipsis 19:11 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Acuérdense bien que la Biblia habla de figuras, son figuras que vamos a ir aprendiendo y explicando. Y el que lo montaba se llamaba, y eso de que se llamaba no vayan a pensar que ya pasó, no. Acuérdense bien que lo está poniendo en la época que lo está escribiendo o que está recibiendo la revelación en sí. Se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea también. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en la cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien, mis amados. No vayan ahí, solamente escuchen lo que dice Apocalipsis 3, versículo 14. Escuchen bien, es una porción parecida a lo que vamos a desarrollar hoy. Apocalipsis 3, 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia, la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muy bien. Estos pasajes bíblicos, iglesia, en estos pasajes bíblicos encontramos atributos, encontramos virtudes, encontramos cualidades de nuestro Señor Jesucristo, tales como la fidelidad, como su verdad, pero también encontramos cosas inmediatamente después de cuando Él se presenta que no son de nuestro agrado. No son de nuestro agrado. Acuérdense muy bien que cuando alguien se presenta, vamos a decirle, usted tiene un negocio, ¿verdad? Yo soy, ¿qué puedo decir? Algún oficio muy conocido. Bueno, vamos a decirlo, yo soy un carpintero. Inmediatamente el carpintero comienza a definir, ¿verdad?, todas y cada una de las cosas que él hace, ¿no? Si yo digo, yo soy profesor vamos a decirlo, en computación, bueno, yo puedo arreglar esto, puedo, qué sé yo, ¿verdad?, instalarte programas, bueno, hay una definición entera cada vez que se nombra un título. Eso no es la excepción para Cristo Jesús. Cristo Jesús se nombra como el Dios fiel, el Dios verdadero, e inmediatamente Él comienza a definir por qué es una persona que es fiel y alguien que bendice. Incluso, ¿verdad?, debido a que hay exhortación y hay confrontamiento en esa porción bíblica, para arrepentimiento. Esta porción bíblica va incluso a definir una parte de lo que vamos a mirar en los últimos, en este caso de lo que se va a mirar en los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que yo iba a decir, hermano, la iglesia vamos a tener el privilegio de irnos con el Señor Jesús, ¿no? O yo no sé si usted tenga planes de quedarse aquí en la terrible tribulación que nunca ha visto, dice la Biblia, y no la habrá. No creo que tenga usted el plan, ¿verdad? ¿Cuándo se quieren ir en el primer viaje cuando venga el Señor Jesús? No me quiero ir, mis hermanos, yo estoy listo, ¿no? Así es de que vamos entonces a obedecer lo que la instrucción dice y escuchar. Miren, después de que Cristo Jesús
dice que Él es fiel y verdadero, inmediatamente se menciona el perdón. Dice que Él nos levanta, que Él nos abraza, que Él nos guía, que Él nos enseña, Él nos edifica, Él nos bendice. Pero no ignoremos una de muchas de sus virtudes, acuérdense bien. Muchas veces ignoramos que Él nos advierte. Para eso es la profecía. Él nos corrige y también Él nos castiga. ¿Sí sabían eso? En medio de la fidelidad y de la verdad de Dios está también el castigo y está la corrección. Y de eso es lo que Dios trata de evitarnos, que seamos en este caso castigados. ¿Por qué? A todos nos gusta recibir la bendición, ¿sí o no? ¿Habrá alguien aquí que diga, oye Marco, a mí no me place ser bendecido? Yo no creo, ¿verdad que no? A todos nos place ser bendecidos, pero ¿a cuántos les place recibir la corrección? A ver, levante la mano, ¿cuántos le aplauden a las personas cuando los corrigen? ¿Verdad que a nadie? Pero tenemos que entender algo, mis amados. La corrección, en la corrección está la bendición y está el amor de Dios. ¿Cuántos la rechazan? Recuerden muy bien esto, En la corrección está el amor y el cuidado de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que porque al Señor, al que ama, ¿cuántos ama a Dios, por cierto? Presentes. ¿Cuántos se consideran que son amados por Dios? Yo lo considero. Yo sí creo eso. Entonces esto es para mí. Porque el Señor al que ama, disciplina. A ver, matrimonios, parejas, jovencitos, solteros, casados. ¿Cuántas personas ya establecieron disciplinas en el hogar? ¿Qué significa disciplina, Marco? Acuérdense bien que la disciplina son las reglas que ya se establecieron para que haya un orden. ¿Cuántos tienen orden en su hogar? Si usted tiene un hogar desordenado, déjeme le doy la respuesta. No hay una disciplina, no hay reglas establecidas, nadie las sigue. ¿Okay? Yo no sé si sea su caso, pero hay que componer. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos nos recibió por hijo? El Señor. ¿A usted y a mí? Bueno, entonces nos va a... Eso de azotar, acuérdense bien que es una analogía del instrumento ese que se utilizaba en aquella época, le podemos decir chicote, ¿verdad? Ese tipo de instrumento que vaya que sí lastimaba el cuerpo de tantas y tantas personas. Entonces usted y yo estamos incluidos en recibir la disciplina, ¿verdad? Pero también tenemos que ser ajusticiados, ¿no? Con la vara de la corrección. Ahora, ¿usted por qué cree o por qué considera que Jesús es fiel? A lo mejor usted me dice, oye Marco, creo que Jesucristo es fiel porque hasta el momento no me ha faltado qué comer. Creo que Dios es fiel porque hasta el momento no he tenido la necesidad de pararme en la esquinita a pedir dinero. Creo que Dios es fiel porque yo tengo un hogar. O sea, usted puede mencionarme cientos y cientos de cosas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero a mí me interesa entender más a profundidad por qué Jesucristo es fiel. La palabra fiel, según el griego pistos, significa digno de confianza. Fíjense que no comienza por el dinero, Significa digno de confianza, significa fiable y significa también dicho de Dios. Cuando usted escucha los dichos de Dios, está haciendo mención a las aclaraciones de parte de Dios. ¿Cuántos saben que toda la palabra del Señor es verdad? La Biblia dice que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Bueno, esos son dichos de Dios. La palabra fiel, que significa digno, la palabra digno significa que es merecedor de lo que se expresa. Si yo digo, yo soy digno, ¿verdad?, de dirigir esta congregación, a ver, déjame ver, Marco, porque eres digno de dirigir esta congregación. Y usted empieza a ver, ¿no? A ver los atributos, déjeme ver, a ver si es responsable, a ver si es respetuoso, a ver si es amoroso, a ver si es misericordioso, a ver si le gusta compartir, a ver si se prepara para enseñar, a ver si entrega la palabra de Dios de una manera fiel. Y ya empiezan a verme, ¿no? A ver, déjame ver. Si no miran nada de eso, soy un charlatán, mis amados.
Soy un, ¿qué puedo decir? Soy lo contrario de un llamado, un acomedido, pues. Una persona que no es llamada a servir, simplemente, pues me plació, ¿no? Ustedes me empiezan a mirar las virtudes y a ver, déjame, entonces sí es digno, es decir, sí merece estar detrás de un púlpito para enseñar. En realidad, mis amados, nadie, absolutamente nadie es digno de nada, de parte de Dios. O sea, no somos dignos. Pero ¿cuántos saben que a Dios le plació bendecirnos? A Dios le plació, mis amados, así de sencillito. Pero usted y yo, ¿verdad? Que somos tan, pero tan, ¿qué puedo decir? Inconfiables. Somos irreverentes, somos desobedientes. Dios nos da tanto y tanto, mis amados, que la Biblia dice, hace ratito lo cantábamos, su misericordia, dice la palabra del Señor, son desde el cielo hasta las nubes. Tus misericordias, le decíamos, hasta los cielos, mi Señor. Por eso recibimos en sí, ¿verdad?, la investidura como ministros. ¿Cuántos han recibido confianza, por cierto, aquí, por ser fieles? ¿A cuántos los han ascendido a un puesto? ¿Habrá alguien aquí? O nomás al sargento Pasguato lo ascienden, a usted no. Bueno, en base a su confiabilidad, ¿verdad? Miren, ¿cuántos nos consideramos dignos de confianza? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos ganan un cheque cada 8 días? ¿Qué tan digno de confianza eres para cuidar ese cheque? ¿Qué hago con mi familia que Dios permitió que yo tenga? ¿Seré digno de tener una familia? ¿Qué hago con mi trabajo, por cierto, verdad? Que Dios me bendijo con un trabajo. ¿Soy digno de confianza en mi matrimonio? ¿Seré merecedor verdaderamente de tener ese matrimonio? ¿Seré digno de ejercer el ministerio al que Dios me llamó? ¿Qué tan digno soy de tener las amistades? Hay amistades que se acercan a mí y me confían cosas. ¿Qué tan digno soy para guardar lo que a mí me confían? O pego la carrera, luego decir a mi comadre, a mi compadre. ¿Qué tan dignos somos? Cuando a mí me comienzan a hablar mal de alguien, ¿cómo reacciono? ¿Qué tan digno soy de recibir esa información? ¿Me uno, en este caso, ¿verdad?, con la mentira o la rechazo? ¿Qué hacemos usted y yo? ¿Qué tan dignos somos? Porque de ahí es donde el cristiano comienza a formar esa dignidad, ese merecimiento, ¿ok? El salmista, David, ahí en el versículo 15, dijo algo, entre muchas otras cosas que le puedo mencionar, solamente voy a decir algo que mencionó en el Salmos 15. Jehová, ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién estará en tu tabernáculo? Y entre muchas cosas de las que dijo el salmista, mencionó el que no hace mal a su prójimo, ¿no?, a tu vecino, a tu conocido, el que no emite reproche alguno contra tu conocido. ¿Cuántas personas, verdad, a veces queremos ser dignos de que se nos dé confianza por lo que la persona está pasando, pero no guardamos lo que nos dan, sino más bien lo divulgamos? ¿Cuántos, mis amados? Oye, qué triste, ¿verdad? Qué triste es llegar hasta esa área, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque en base a la Biblia yo he entendido muchísimos principios y déjenme les digo algo, que como ministro más nos vale buscar el rostro de Dios todos los días, porque miren, mis hermanos, cuántas y cuántas cosas nos traen ustedes, cuántas y cuántas cosas tenemos que guardar. Si sabían que nosotros los ministros somos depósitos de muchísimas cosas que usted no sabe, yo no se los voy a decir tampoco. ¿Sí sabían eso? Y solamente usted y yo sabe, usted vino y me las trajo. Oye, hay que ser merecedores de esa confianza, mis amados, y más que nada delante de Dios primero que nada. Imagínense que usted me trae cosas y lo primero que hago yo es empezar a sacar tanto. ¿Qué tan digno o merecedor de confianza sería yo? Yo le aseguro que usted no me confía, hermano, ni, ¿qué puedo decir? Ni los buenos días, ¿no? El siervo de Dios tiene que caminar de acuerdo al corazón de Dios para ser merecedor de confianza. ¿Cuántos somos dignos de confianza en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Sabían que muchos cristianos exigimos plena confianza? Le exigimos confianza
al cónyuge, le exigimos confianza a los hijos, le exigimos confianza a los compañeros de trabajo, le exigimos confianza a nuestro jefe, a los hermanos en la congregación, le exigimos confianza al pastor, a tus vecinos, a tu comadre, hasta a tu mascota, pues le exiges confianza. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan confiable eres tú? ¿Qué tan confiables somos usted y yo? ¿Sabías que la autoridad, el respeto y la confianza se ganan? No se exigen. Si usted está exigiendo confianza, yo me atrevería a decir que es porque no se la está ganando. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos acercamos, ¿verdad?, con una manera así bien arrogante. Hey, yo le exijo confianza. Déjame ver, pues, a ver, déjame preguntarte algo. ¿Acaso usted es confiable, papá, mamá, tío, primo, pastor? ¿Sí o no? La confianza, mis amados, se obtiene, se gana, no se exige. Miren, ¿sí sabían por qué yo me convertí en un siervo de Dios, predicador de la palabra del Señor? ¿Saben por qué? Cristo Jesús, en su justicia, porque ahí dice, lo acabamos de leer en Apocalipsis, que con justicia juzga y pelea. ¿Saben por qué yo me convertí en un siervo y predicador de la palabra del Señor voluntariamente? ¿Saben por qué? No porque me lo exigió Jesús. ¿Saben por qué? Porque en base a su testimonio fiel conquistó mi corazón, y ahora yo lo puedo seguir sin ningún problema, mis amigos. ¿Cuántos han conquistado el corazón de su esposa, esposos? A ver, dígame. Ayer ministramos parejas, por cierto. Me faltaron algunas, Me faltaron algunas, por favor, no se me esconda, pareja. Tiene que venir a recibir el consejo precisamente para ser fiel. Porque si hay algo que fundamenta la confianza, la familia y las parejas, es una de muchas virtudes, es la fidelidad. ¿Qué es lo que Dios le reprochó a Israel entre muchísimas cosas? Pero muy por encima. ¿Qué es lo que le reprochaba Dios a su pueblo todo el tiempo? Fidelidad. Y fidelidad todo el tiempo. Israel, yo te seré por Dios, tú me serás por pueblo, usted será mi pueblo santo, apartado de todas las cosas que practican allá aquellos pueblos que no me conocen. Todo el tiempo duro el Señor, duro encima, repitiéndolo una tras otra vez, ¿sí o no? Dios exige fidelidad, pero Él en sí, ¿verdad?, la pide, porque Él es el único ser que verdaderamente se la gana, mis amados. Se la gana. Yo sé que hay personas que no van a reaccionar. Ahí está la listita en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que Satanás va a engañar a muchísima gente. No van a reaccionar, pero eso ya no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Él se mostró como un Dios justo. Yo hace rato, ¿verdad?, comentando con los servidores, yo le decía a los servidores algo, ¿verdad?, que muchas veces usted y yo no meditamos. Yo recientemente tuve un accidente y Dios me guardó de ese accidente. Yo colapsé, yo me desmayé, me di un golpe fuerte, ¿verdad?, que se me nubló todo y me desmayé, mis amados. Miren, la fidelidad de Dios y su cuidado fue tan, pero tan pleno, que yo caí, que mi cabeza cayó encima de una cajita como quien pone una almohada ahí para dormir bien tranquilito. Mi compañero pensó que yo simplemente me acosté para tomar un buen descansito. Miró que estaba algo extraño, porque yo no soy de esos, ¿no? Él sabe que yo muevo las manos, pero le causó ¿qué puedo decir, verdad?, curiosidad. Marco estaba desmayado ahí encima de la cajita. Oigan, hagan de cuenta como que al propósito me caigo sobre esa caja. Y después me dice alguien, si sabías que si te habías golpeado la cabeza en el suelo hubieras corrido un riesgo grandísimo. Yo conozco a uno que tiene unos problemas terribles porque cayó en plena cabeza al suelo. Y les compartía yo lo que le pasó a un infiel, a un traicionero, Judas. ¿Qué sucedió según el libro de Éxodos? Cayó su cabeza, dice la palabra del Señor, y se reventó, y sus entrañas, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Reventamos a ver sus entrañas.
todo se esparció, mis amados. Qué terrible muerte, dice la palabra del Señor. Más le vale a ese hombre no haber nacido. Les decía yo a los servidores, ¿quién quiere esa muerte? ¿Quién quiere esa muerte? Fue terrible, ¿verdad que sí? Gente que traiciona al Señor Jesús, mis amados. Pero Él sigue siendo fiel, dice la palabra del Señor, que aunque usted y yo, aunque usted y yo no seamos fiel, dice la Biblia, Él permanece fiel. Pero escúcheme bien, su fidelidad y su verdad también nos corrige. No vayan a pensar que Dios nomás está ahí listo para pegar la carrera y ayudarme nomás verdad en las buenas. No. Él también, cuando ve que no estamos caminando como Él estableció, su fidelidad va a venir y nos va a corregir, porque nos ama, mis amados. Vuelvo a retomar el principio. La autoridad, el respeto y la confianza que todos buscan se gana, se exige, ¿okay? De hecho, ahí mismo en el libro de los Hechos, si quieren ir bien rápido ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos 1, capítulo 1, por favor, fíjense nomás cómo el Señor es capaz de conquistar la vida de muchas personas. Hechos 1, capítulo 1, primera porción bíblica, por cierto. Fíjense bien, cómo el Señor verdaderamente sí es capaz de conquistar, de ganar nuestro corazón en base a su fidelidad. Hechos 1, capítulo 1 dice, 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué hizo Jesús, mis amados? ¿Comenzó qué? ¿Y después qué hizo? Ya ven, se dan cuenta del patrón bíblico. Usted y yo tenemos que comenzar haciendo, mostrando, camina la milla extra, muéstrate de verdad. Si te ofendieron, ora por las personas, perdónalos. Si no son de tu agrado, ora por ellos y acércate, muéstrale que verdaderamente tú representas a un Dios que ama. Él puso un corazón incluso para amar y orar por nuestros enemigos, en usted y en mí. ¿Cuántos lo hacen, por cierto? ¿Cuántos lo hacen, mis hermanos? Tenemos que comenzar por el principio, y el principio es hacer. Eso de hacer a mí me habla de testimonio. Tenemos que testificar con nuestras vidas, e inmediatamente mi testimonio, mis amados, se enseña. Y usted y yo enseñamos, punto número 2, con la profecía bíblica, con la Biblia. ¿Sí o no? Actos, acciones, hechos. ¿Cuál es el patrón a seguir, mis amados? El de Cristo Jesús. Miren, si usted tiene la Reina Valera ahí abierta, ponga su mirada ahí arribita nomás, que son los últimos 2 versículos de los evangelios de San Juan. Ahí arribita nomás, si usted tiene la Reina Valera, porque la Biblia casi va de seguidito. Si tiene su tableta o iPad, bueno, entonces vaya a San Juan 21, 24 y 25. Escuchen bien, Este discípulo, San Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es, ¿cómo es, mis amados? Es verdadero. Versículo 25 y último: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. A mí me llamó muchísimo la atención esto, ¿verdad? Y el Señor inmediatamente me confrontó. Yo les hago una pregunta, o me voy a hacer también una pregunta yo, ¿no? ¿Cuántos libros de cosas buenas se escribirían si miraran mi testimonio y el de ustedes? ¿Como cuántos libros más o menos haríamos? Yo me puse no ahí a meditar. ¿Cuántos, Marco? ¿Un renglón? ¿Una página? ¿Un cuarto de libro? ¿Cuántos libros sinceramente cree que se escribirían de su testimonio? ¿Cuántos? O sea, cada quien se puede responder. Pero después me vino una respuesta terrible en mi mente, en mi corazón, mis amados. Oye, Marco,
¿será posible que haya muchísimos más libros de las terribles cosas que se puedan escribir que tú estás haciendo? Y lastimosamente así a veces, así es en la iglesia, mis amados. A veces hay más libros de lo triste y lo terrible que estoy haciendo que se puedan escribir a lo bueno. Y la Biblia dice que de una manera hiperbólica, de una manera exagerada, que ni aún en todo el mundo, ¿no? es decir, un sinnúmero de actos que Cristo Jesús hizo, pero actos buenos, actos que conquistaron el corazón de la gente, actos, ¿verdad?, que hacían que la gente se doblegara, que lo siguiera. Dice la Biblia que había multitudes que seguían a Cristo Jesús, ¿sí o no? La Biblia habla de una fama. Cristo Jesús le da, dice la Biblia, la fama de Cristo Jesús. Pero no vayan a pensar que la fama de hoy día, la que se aplaude y la que anda haciendo contratos millonarios para hacer negocio del Evangelio. No. La fama significa que él se conocía, pero se daba a conocer por su amor, por su bondad, mis amados. Entonces, ¿cuántos libros se escribirían en base a mi buen testimonio? Yo les hago una pregunta. Vaya que sí tenemos entonces una tarea bien grande, ¿verdad que sí, mis amados? Entonces, Cristo Jesús, Él es fiel y Él es verdadero. ¿Y saben lo que le dijo en Apocalipsis 2, versículo 10 a una de las iglesias? ¿Saben lo que les dijo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Él no espera menos de ustedes y de mí. Él espera fidelidad. Escuchen bien lo que dice la Biblia. Vayan por favor conmigo ahí en Apocalipsis 1, versículo 5. Yo les voy a leer 2 versículos más de la fidelidad de Cristo Jesús. Apocalipsis 1:5, yo les voy a leer dos pasajes bíblicos. Escuchen bien lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 3 y 4. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Escuchen otra porción bíblica, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí se acuerdan que en el Antiguo Testamento el sacerdote infiel, el sacerdote que se atreviera a entrar viviendo de una manera impía, de una manera sucia, usted sabe lo que le sucedía, ¿verdad que sí? Se moría, mis amados. Yo les hago una pregunta. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿qué nos sucedería delante del Señor? ¿Qué pasaría, mis amados? Hagan de cuenta, ¿no? Llegamos aquí, mira, y que literalmente aquí está Dios. Aquí está Dios, ¿no? Literalmente, usted lo puede ver, visible. Cuidado, Marco, ten cuidado, Dios es un Dios santo. Si te acercas, vas a morir. ¿Cuántos nos acercaríamos, mis amados? ¿Cuántos? Más para que vean, la maravillosa fidelidad del Señor, que Él, siendo un Dios santo y puro, nos da la confianza y el privilegio de entrar, mis amados. Precisamente por eso la sangre de Cristo Jesús, mis amados, no tiene precio, porque por su buen testimonio fiel y verdadero, y por su sangre limpia, sin ningún pecado, ahora usted y yo agarramos y nos echamos un bañito, ¿verdad? Toda la suciedad que traíamos, nos bañamos en la sangre de Cristo Jesús, lo aceptamos, y eso es lo que nos da el permiso, ¿no?, o el boleto para ir a la presencia viva del Señor, mis amados. De otra manera, miren, no habría esperanza, porque muchas veces, ¿verdad?, traemos cosas en nuestro corazón que aún, ¿verdad?, nos estorban, son barreras que pesan. ¿Están ahí conmigo en Apocalipsis 1, versículo 5? ¿Estamos ahí? Escuchen bien, Yo solamente los quiero hacer reflexionar para ver en qué área yo me encuentro, siendo fiel o siendo infiel, ¿no? Acuérdense muy bien, nadie, absolutamente nadie, viene a juzgar a nadie. Dios nos bendice con su palabra
para que enderecemos los caminos, ¿ok? Aquí no se trata de avergonzar a nadie, no se trata de hablar mal de nadie, no se trata de que tú eres bien santo, Marco, y aquel no va por el asunto. Se trata de animar, de exhortar, de levantar el ánimo para que usted y yo caminemos como Dios manda. Voy a darle lectura a Apocalipsis 1, versículo 5. ¿Estamos ahí? Y de Jesucristo, el testigo fiel, ahí está, miren, testigo fiel, el primogénito de los muertos, fue el primero que venció la muerte, y el soberano de los reyes, él no le pide permiso a nadie, él está por encima de todos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, no importando la vida tan sucia que llevábamos, él simplemente se dio, mis amados, el que nos amó, y dice la última parte, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Viste? Él ni siquiera esperó a mirar, a ver, déjame ver, Marco, a ver qué tan fiel, te voy a probar los próximos 30 años, a ver si eres fiel, y entonces te salvas, mis amados. Yo llegué después de 30 años a los pies de Cristo Jesús. Si hubiera probado mi fidelidad al Señor, mis amados, yo me voy directamente al lago de fuego y azufre. ¿Sí o no? Sin embargo, Él dijo, voy a ser paciente. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, mis amados. Tenemos que ser pacientes. Paciencia, usted haga lo que el Señor le dice, obedezca lo que el Señor le dice, esfuércese, camine la milla extra, perdone, ame, no espere nada a cambio. Dios le va a recompensar, Dios le va a honrar, Dios va a mirar su testimonio y va a decir, buen siervo y fiel. ¿Se acuerdan? La parábola de los talentos. Buen siervo y fiel, miren, a este le di ¿verdad? el regalo de predicar la palabra del Señor, y de una manera completa, la está cumpliendo. Este lo que vive, predica. Este lo que dice, lo hace. Lo que promete, cumple. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos falla en esa área, mis amados? ¿Han escuchado reclamos especialmente de parte de nuestros hijos? Es que usted me prometió y ¿qué pasó? Usted me dijo que me iba a llevar al Mall de América y ya pasaron 2 años y ¿qué pasó? Usted me prometió o a su esposa le promete al esposo, y nadie absolutamente. A veces cumplimos, ¿sí o no? La Biblia dice que es mejor un sí o un no, ¿verdad que sí? Porque lo que proviene más allá es pecado. Tenemos que comprometernos, tenemos que ser fieles, mis amados, ¿ok? Entonces, solamente voy a tocar 2 o 3 puntos que a todo cristiano nos estorban, y muy probable usted se defina, ¿no? muy probable usted diga, Marco, yo sí estoy en ese lugar, porque muchas veces la esposa, yo no le he podido ser fiel a mi esposo. ¿Por qué? Porque él no es fiel. No me digas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad que así dice la Biblia ahí en Efesios 5, 28, si no estoy mal? Pues para los maridos, creo, ¿no? Bueno, ahí está, así, en Efesios 5. Esposas, sujétate al esposo siempre y cuando el esposo sea fiel. ¿Así dice? ¿Qué dice? Sujétate al esposo en todo y sujétese. Pero también, maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ahí no dice, marido, ámala siempre y cuando sea fiel. ¿Verdad que no dice eso? Hijos, sujetaos a vuestros padres siempre y cuando sean fieles. No dice eso. Yo conozco, voy a agarrar aquí a mi familia de ejemplo, para que no se asuste usted. Ya partieron por una eternidad mis abuelitos. Ellos toda la vida, y siempre lo agarro de ejemplo cuando ministro los matrimonios, cuando alguien me pide un consejo. Mi abuelito se llamaba Arcadio, mi abuelita se llamaba Odulia. Hasta que Arcadio cambie, Odulia va a cambiar, siempre mi abuelita estaba encima. Si usted no cambia, usted no es fiel, ¿por qué yo voy a cambiar? Mi abuelito le decía lo mismo, hasta que Odulia cambie. Mis amados, ¿saben cuántos años vivieron casados? Mis abuelitos por lo menos 50 años por lo menos, porque mi abuelito tenía 70 y algo, como 55 años casados, mis amados. Déjenme les digo
que nadie cambió. Y así hay muchísimos aquí, mis amados. Estás esperando que la pareja, que tu hijo, que el pastor, que todo el mundo muestre fidelidad. ¿Y usted qué? Se va a cansar, y se puede perder. Usted no espere que la persona cambie. Cristo Jesús ya los cambió. Cristo Jesús no esperó tu fidelidad, Él simplemente se dio. ¿Sí o no? Él se dio, mis amados. Y usted y yo, ¿verdad? Reconocemos la fidelidad, el todo merecimiento de honra y gloria. Miren, usted y yo llegamos todos los jueves y los domingos. Aquí estoy, mi Señor. Y que ya me dijeron que soy homosexual. A mí no me interesa. Yo vine a adorarte, mi Señor. Tú conoces mi vida, yo soy bien hombrecito. ¿Sí o no? Y que ya dicen que tengo doble cara, pues tengo 4. Yo vine a adorar a mi Dios. ¿Sí o no? Dice la Biblia que tenemos que vivir una vida irreprensible. No significa que seas perfecto. La palabra irreprensible, blameless en inglés, es sin mancha. Que no tengan pruebas para decirte, mire Marco, usted anda atrás de esta muchachita. Y ya te dijeron varias veces que te alejes de la muchachita y usted no entiende. Ya tienen una prueba. Ya estoy con manchas yo ahí. Voy poniendo un ejemplo, no se va a echar a correr, Y si sabe algo, mi hermano, usted está más que bienvenido, venga y confróntenme, porque de eso se trata, ¿no? Porque cuando yo lo miro a usted, yo voy a ir. Yo sí no se lo voy a perdonar, porque allá está el que me va a pedir cuentas. Allá está, Marco, o lo haces o qué onda. No, Señor, ve tú. Ahora, ¿sí o no? A veces no entendemos, ¿verdad que sí? Yo soy fiel, mis amados, porque Dios conquistó mi corazón de una manera fidedigna. Yo miro todos sus testimonios, y dice la palabra del Señor en un Salmos, todos sus testimonios son fieles. Y eso es lo que nos hace cambiar, mis amados. Si usted quiere ver cambios en su alrededor, en su familia, yo sí quiero ver cambios en mi hija. Yo comparto una hija. Yo sí quiero ver cambios en mi hija, que es mi familiar inmediato, ¿verdad? Yo sí quiero ver cambios en ella. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarme lo más fiel, tanto como con su mamá, que no es cristiana, sigo orando por ella, como por todos los que le rodean que no son cristianos. Si ellos miran fidelidad en usted y en mí, mis amados, van a venir. Vamos a ver, déjame ver, vamos a ver a qué Dios le adora, ¿va? Porque a mí me presentaron a Tlaloc. Dice que Tlaloc es el Dios. Pero yo quiero ver a ese Dios vivo, a ese Dios que le cantan allá en los cristianos. Y ahí viene la gente, y ahí, a que sean medios, ¿verdad? Pero vienen. Eso es en base a la fidelidad, mis amados. Las personas están mirando nomás qué tan fiel eres a la esposa, al cónyuge, a tu hijo. En base a eso es como usted y yo, ¿verdad? Nos convencemos. Miren, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús fue rechazado. ¿Saben quién fue los primeros que rechazaron a Jesús? Su mismo pueblo, mis amados. A lo suyo vino y los suyos le dijeron, no me interesas. ¿Sí o no? Y muchas veces eso nos cuesta, mis amados. Eso provoca como, qué sé yo, ¿verdad? Como desánimo en el cristiano. Es que ya me dijeron que yo estoy loco y que a mí, ¿verdad? Que ya me lavaron el coco y la persona comienza, ¿verdad? Como a sentir esa timidez. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de valentía, ¿sí o no? Y usted empieza ahí a darle buen testimonio. Eso, ¿verdad? A muchas personas los ha alejado de la fidelidad de Dios. Acuérdense bien, ¿es lícito obedecer a hombre antes que a Dios? Usted dele buen testimonio a su familia, pero obedezca a Dios. Si usted obedece a Dios, yo le aseguro que usted va a dar buen testimonio de fidelidad a su familia. El que no quiera venir, bueno, ya no es cosa de usted, ¿sí o no? Porque no está en nuestra potestad, ¿verdad que no? Pero que no le sirva de tropiezo, mis amados. Hay gente, ¿verdad?, que ya decidió siendo esa gente, ¿verdad?, de aquella época, el pueblo de Dios, que tenía que ser fiel al llamamiento, dijo, a mí me interesan más las riquezas terrenales. ¿Se acuerdan cómo explotaban?
los escribas y fariseos a las personas, especialmente a las viudas. Véngase para acá, hermanita, yo sé que ya se le murió su esposo, ¿verdad? Y ahí empezaban a echarle y a decirle para obtener riquezas, mis amados. Yo sí soy fiel, yo soy más fiel que Dios, no me digas, Absalón, hijo de David, el que se quería ganar el corazón de la gente ahí echándole, decimos en México, ¿verdad? Cortándole la barba, ¿no? ¿Sí o no? Y así hay muchos hoy, mis amados. Usted y yo no somos de esos, ¿verdad que no? Pura vanagloria. Ellos eran fieles y dignos, ¿verdad? O mejor dicho, la vanagloria de la vida era fiel y digna para esas personas y rechazaron al verdadero fiel y digno. ¿Cuántos saben, mis amados, que Cristo Jesús también fue rechazado por sus hermanos biológicos? San Juan 7, versículo 5. ¿Se acuerdan? Le dicen, ¿verdad? Sus propios hermanos. San Juan 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él, le decían: oye, Señor Jesús, está la fiesta ahí en Jerusalén, órale pues, vaya y dé testimonio, porque alguien que viene a dar testimonio no se puede aquí esconder ni quedarse aquí encerradito. Pero se estaban burlando de ellos, mis hermanos, se estaban burlando de ellos. Ni aún sus hermanos creían en él. Yo les hago una pregunta: ¿acaso Cristo Jesús no les dio el mejor testimonio fidedigno y verdadero? Yo les hago una pregunta. La Biblia dice que en él no se halló mentira. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo confrontaba? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y le decían: ¿quién eres tú? Y pues como el idioma bíblico es idioma espiritual, le decía a Jesús: pues yo soy la verdad, y yo vengo del cielo. ¿Y qué hacía este hombre? Se asustaba, ¿sí o no? Oye, ¿y qué es la verdad? ¿Quién es tu padre? Mi padre está allá en el cielo. La Biblia dice que le daba temor y más asustado, ¿verdad que sí? Hermanos, la Biblia es de idioma espiritual. Como ayer lo compartía a las parejas, se prendieron un filete. ¿Sí o no? Si no hablamos ese idioma, se nos va a hacer una locura todo. Todo se nos va a hacer locura. A sus hermanos de Cristo Jesús no lo entendían y él les daba el mejor testimonio. Mira, yo estoy bien convencido que muchos de ustedes están dando buen testimonio y no pueden convencer a su familia, y ni lo vas a convencer, déjame, te lo aseguro, no los vas a convencer tú. El único que convence de pecado, de justicia y juicio, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Y muchas veces: no, es que ya hice esto, man. Y que ahora ya hice así, y que ahora me puse una gorrita y lloré así, y que me puse una toalla y lloré así, y que corrí una pata de conejo y no se pueden convertir, ni se van a convertir, porque eso es hechicería y adivinación. Darles buen testimonio. Déjalos que la palabra de Dios les dé la convicción, porque muchas veces eso nos hace estorbo, ¿verdad? Y yo quiero que ya sean todos cristianos. Yo también quiero. Pero si ellos no quieren, ¿qué vas a hacer? Darle buen testimonio. Seamos fieles, mis hermanos, ¿okay? Que no sea un tropiezo, ¿ok? Si usted está en esa posición, que no sea un tropiezo, usted siga perseverando. Dios lo va a recompensar y lo va a exaltar, mis amados. De hecho, ¿verdad? Cuando vienen estas personas diciéndome: tú eres un falso, un hipócrita, man. Me lo han dicho, hermanos, me lo han dicho. ¿Ustedes creen que a mí me duele porque están diciendo verdades? No. Yo lo primero que hago es tomo la bienaventuranza de la que Cristo Jesús habló, ahí en San Mateo 5, versículo 11. Le dijo: bienaventurados, doblemente bendecidos cuando sois vituperados por mi causa. ¿Se acuerdan? ¿No? Y cuando os persigan y digan toda clase de mal. ¿Se acuerdan? Mintiendo. Pero escuchen bien, Cristo Jesús dijo bienaventurado y bendecido cuando dijo por mi causa. ¿Cuál es esa causa? Por causa de que eres fiel, por causa de que eres obediente. Porque muchas veces decimos: no, pues Marco, ahora sí ya estoy en terrible tribulación. ¿Y qué te dijeron? No, pues dijeron esto y esto, y sucede que sí es verdad. ¿Será por causa de Cristo Jesús? Eso ya es por mi causa y por la de usted. Porque sí tenemos mal testimonio. A veces no nos comportamos a la altura. Ahí ya no está sufriendo por Cristo Jesús, ¿no? La palabra del Señor dice ahí en San Pedro 4:16, 1 Pedro 4:16, dijo:
Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos están padeciendo como cristianos? Fieles. ¿Cuántos? Escuche bien, ¿eh? Si alguno padece como cristiano, como un representante de Cristo, un cristiano no es el que tiene una membresía en casa de oración. Un cristiano no es el que escucha 20 predicaciones al día de Shoyo Olivares. Un cristiano no es el que trae un diezmo y una ofrenda. Un cristiano no es el que da su vida, el que da su vida porque lo crucifiquen ahí en una cruz. No es cristiano ese. Te pueden desmenuzar como un cerdito. Eso no significa que eres cristiano. Un cristiano, en pocas palabras, es un representante ¿de quién? Así de sencillo. No tiene que saber Apocalipsis. Si usted está sufriendo como un representante de Cristo, dice la palabra del Señor, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Miren nomás, gloria al Señor. A mí me dijeron esto y esto más, pero a mí no me interesa. Me duele, ¿verdad?, la condición de estas personas. Me duele, pero lo que yo voy a hacer es seguir la senda de la justicia del Señor. Ya entenderán ellos algún día. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Efesios 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se acuerdan cómo andábamos en otro tiempo? Una infidelidad terrible, mis hermanos. A veces, ¿verdad? Llega, no sé, ¿verdad? Llega a terquedad en usted, llega a terquedad en mí, diciendo: Señor, ¿por qué esto, verdad? ¿Por qué aquello, mi Dios? La Biblia dice que tú eres fiel. Permita que sea Dios el que responda, mis hermanos. Efesios 5, versículo 15, dice la Biblia: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántos son sabios aquí, por cierto? ¿Habrá sabios aquí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Verdad que sí? Si usted le teme a Dios, usted es sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pregunta, cristianos fieles: ¿cómo aprovecha usted su tiempo? ¿Qué tan bien está utilizando su tiempo? En las redes sociales, tal vez. Muchos lo utilizan solamente en su trabajo. Muchos en sus quehaceres, como Marta, ¿sí o no? Muchos, ¿verdad?, solamente en sus deportes. Otros en el hobby, otros en su zumba, ¿no? Otros en sus planes, otros en su sueño americano. ¿Sabían, mis amados, que hay gente que invierte más tiempo hablando con sus amistades, que sabrá Dios que están hablando, más que con sus esposos y con sus hijos? ¿Sabían eso? Yo les hago una pregunta: ¿esa es fidelidad para aprovechar bien el tiempo? Solamente te lo dejo de tarea. Fíjate cuánto tiempo estás invirtiendo en tu teléfono, en tus llamadas. Yo no sé con quién hables, pero espero que lo que estés hablando sea para edificación y sobre todas las cosas para dar gloria a Dios. Espero, ¿sí? Porque si no, déjame te digo que no estás aprovechando bien el tiempo y somos infieles. Oye, ¿cómo es posible que muchas personas ignoremos principios tan esenciales? ¿Qué tanto platican, por cierto, parejas, esposos? ¿Qué tanto platicas? ¿Será esa una virtud de ser fiel a Dios? Mira, con tu comadre que ni cristiana es, platicas 5 horas y no platicas ni Biblia. Con tu vecino platicas 3 horas y no platicas ni Biblia. Con tu mascota 2 horas también. Con Dios 2 minutos. Y con tu esposa y con tus hijos, nada. ¿Qué tan fieles somos, iglesia? ¿Qué tan fieles somos? ¿Ya ven? A veces pensamos, ¿verdad?, que para estar aquí bien delante de Dios, Marco, tienes que desmenuzar bien Apocalipsis. Si no, no eres digno. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? Ahora me tengo que esforzar, ¿no?, porque Apocalipsis es un libro dificilísimo, pero con mi teología de Family Dollar, ahí la llevamos. ¿Sí o no? Ahí la llevamos. Pero por sobre todas las cosas, Dios quiere fidelidad, mis amados. Fidelidad. ¿Cuántos quieren el favor de Dios?
Somos fieles, mis amados. Hay muchísimas cosas que hablar, se me está yendo el tiempo ahí encima, ¿verdad? Pero yo se los dejo ahí, mis amados. Se los dejo ahí, ¿verdad? Ese principio. No podemos ignorar por completo en qué estoy invirtiendo tiempo. La Biblia dice, ¿verdad?, que estamos viviendo los últimos tiempos y hay cosas que usted y yo las estamos haciendo de una manera mal. Estamos utilizando, en este caso, ¿verdad?, mi sabiduría terrenal o humana, no la sabiduría de Dios. Si sabían que hay personas, ¿verdad?, que se alejan completamente de la fidelidad. Ya no hay fidelidad a Dios, menos va a haber fidelidad hacia tu familia. Si sabían que hay personas que les puede suceder lo que le sucedió al primer rey de Israel, Samuel, 1 Samuel 28. ¿Qué hizo este hombre, mis amados? Miren, Dios mostró su fidelidad. Yo estaré contigo, Samuel. Dios fue fiel. Dios fue fiel, mis amados. Él en su caminar dijo: no me interesa tu favor, Jehová de los ejércitos. Ahí está la historia, 1 Samuel 28. La Biblia dice que cuando la voz de Dios se alejó de él, iba, porque anteriormente en el Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios, ¿no?, los profetas. Su profeta se le murió, por cierto. Se fue a la presencia del Señor Samuel, que era el profeta en aquella época, ¿no? ¿Qué creen que hizo este hombre? ¿Qué creen que hizo, mis amados? Quería escuchar la voz de Dios a través de un brujo, de una bruja. Así hay muchísimas personas que somos infieles. Se aleja de nosotros la presencia de Dios, se aleja de nosotros la voz de Dios y buscamos intermediarios. Y lo peor, que buscamos un brujo, un hechicero. Si sabían que este hombre fue: sí, invócame por ahí a Samuel. Oye, ¿quién les dijo que los muertos hablan? Le respondió un demonio, ¿no? Según la palabra del Señor. El Señor, esa práctica que era del pueblo que no conocía a Dios, el Señor la reprobó, mis amados. Se los dejo de tarea, Deuteronomios 18, versículo 11. Le dijo: se prohíbe consultar encantadores, adivinos, magos, hechiceros, espíritus de muertos. Se prohíbe. Y ahí vamos usted y yo. Es que ya no me habla el Señor. ¿Me puedes hablar, Marco? ¿Me puedes hablar tú por el Señor? Yo no soy hechicero. La palabra del Señor dice que la comunión íntima es ¿con quién? ¿Con quién? ¿Le temes a Dios? Te va a hablar. Ahora, Dios te habla a través también de la voz profética, porque yo estoy predicando la palabra, ¿no? El verbo de Dios. Se nos está yendo el tiempo, mis amigos. Ya no sé si me dé tiempo, ¿verdad?, aquí desmenuzar lo que iba yo. Pero igual, voy a tratar de acelerar. Ya no nos quedan 2 horas, ¿ok? No se preocupen. Voy a tratar de acelerar aquí el asunto, ¿no? Regresamos a donde leí, por favor. 19, dije 19 y 11, comenzamos aquí, Apocalipsis. Vamos a tratar de extraer algo ahí, ¿ok? Porque hay mucho de qué hablar. La fidelidad de Dios es tan pero tan amplia que no nos alcanza 1 hora, mis amados. Solamente estamos aquí como resumiendo, ¿no?, para alimentarnos y darle seguimiento a la enseñanza. Dice la Biblia en el versículo 11, estamos ahí, 19-11 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga, ¿verdad? Muy bien. Sigo leyendo. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en la cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Los ojos de fuego, los ojos de llama de fuego, usted se lo sabe mejor que yo. La omnipotencia y la omnipresencia de Dios y la omnisciencia está ahí, porque Dios nos conoce completamente. Él nos desnuda espiritualmente hablando, ¿ok? Luego dice ahí, es parte de su fidelidad, ¿ok? Luego dice la palabra del Señor que había en su cabeza muchas diademas.
Yo hace 8 días compartía, hace la semana pasada, compartía una porción bíblica ahí en el libro de Apocalipsis 17, en donde dice, ¿verdad? De hecho también en Apocalipsis 13, si no mal recuerdo, que una bestia salía de la tierra. Esa bestia tenía 10 cabezas y esas cabezas tenían también 10 diademas. Aquí en la palabra del Señor, no tengo tiempo para explicar mucho, la palabra del Señor dice claramente que en su cabeza el Cordero de Dios tenía muchas diademas. Vuelvo a recalcar, Satanás nos quiere engañar. Él no tiene mucho, su poder es limitado. El del Señor no. El del Señor es pleno, es completo. Por eso dice la palabra del Señor que tenía muchas, ok. La diadema sobre su cabeza son simbolismos del poder absoluto y de su divinidad. Y esa bestia nomás tenía 10, imagínense. Puramente limitado, mis amados, ok. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Ahí en Apocalipsis 2:17 dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios le prometió dar a todos los fieles una piedrecita blanca, y en ella dice la Biblia que había un nombre el cual nadie conocía sino el que lo recibía, ¿ok? Pero también la Biblia dice que usted y yo solamente en parte conocemos aquí. La Biblia dice que usted y yo algún día vamos a estar delante de Dios y lo vamos a mirar tal y como es, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En parte no lo conozco, decía Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 3, versículo 12. Ahora conocemos a Dios de una manera muy clara, no muy clara, pero como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora le conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle como Él me conoce a mí. O sea, le vamos a ver en toda su plenitud, mis amados, ¿no? Algún día. Por eso la palabra del Señor dice que tenía un nombre que solamente Él conocía. Alguna vez vamos a mirar muchas cosas que no entendemos ni hemos visto. Algún día, mis amados, ¿no? Eso de la ropa teñida, ahí en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdense muy bien, ¿ok? Que hace 8 días hablábamos de una ramera, un imperio político religioso corrupto. Esa mujer según Apocalipsis, dice la palabra del Señor que se embriagaba de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La ropa teñida o la ropa bañada del Cordero fiel significa que Él se va a cobrar todas las infidelidades que le han hecho a todas las personas que incluso han muerto por causa de Cristo Jesús. Ahí también está la fidelidad del Señor, mis amados. Porque muchos creemos más que por la fidelidad no dame un carro, dame una esposa. No, la fidelidad también es para el castigo, para que usted y yo nos corrijamos, pero también su fidelidad de Dios es para castigo eterno, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos quieren seguir sirviéndolo a un Dios fiel, mis hermanos? ¿Todos? La fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios está incluida la promesa para salvación eterna, pero también está incluida la destrucción y el castigo eterno para todos aquellos que voluntariamente decidieron no obedecerlo. Yo solamente quiero que vayamos bien rápido para terminar a Deuteronomio 7, versículos 9 y 10. Se nos va bien rápido el tiempo, mis amigos, cuando predicamos la palabra de Dios. Deuteronomio 7, versículo 9 y 10. ¿Cuántos quieren ser fieles? ¿Nadie? ¿Cuántos estamos gozosos de tener un Dios fiel, mis amados? Deuteronomio, dije capítulo 7, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Voy a darle lectura al versículo 9 y 10, ¿ok? 7, 9 y 10. Conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios. Estamos mirando la fidelidad de Cristo y la fidelidad del Dios vivo, ¿ok? Para que sepamos que la soberanía de Cristo ha sido siempre, ¿ok? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo es Él, mis amados? Él es un Dios fiel, Él es un Dios merecedor, ¿no?, de toda gloria y honra. Sigo leyendo. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos le aman, mis amados? ¿Cuántos guardan sus mandamientos? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago, ahí está la fidelidad de Dios comparada también, ¿eh? Y que da el pago en persona. ¿A quién? Al que le aborrece, al que le rechaza, al que no le recibe, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona, ¿qué hará, mis amados? Dará el pago. En el versículo, bueno, ahí siguen más encomiendas de parte del Señor Jesús. Solamente quiero que pongan mucha atención, ¿ok? No quiero dejar de leer estos versículos, porque si hay algo que nos va a cambiar y nos va a convertir en fieles, es la palabra del Señor. Yo estoy bien convencido de eso. Yo no voy a cambiar a nadie. Escucha bien lo que dice Salmo 19:7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si alguien, dice la Biblia, si alguien quiere ser sabio, hágase como que no sabe nada. Y a veces nos llega una arrogancia bien terrible, ¿no? Yo sé más que tú, Marco. Gloria al Señor. ¿Y quién dice que no? Yo sé, va. Pero Dios me puso aquí, no puedo hacer nada. ¿Sí o no? Salmo 111:7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. 1 Corintios 1:9, escuchen bien, ¿eh? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 2 Corintios 1, versículo 18, la Biblia del día dice lo siguiente: pues tan cierto como que Dios es fiel, Él sabe que yo cumplo mi palabra. Pablo comprometiéndose, fíjense, yo tengo un Dios fiel y ya aprendí de Él, yo me voy a esforzar. 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿okay? Entonces, en la fidelidad y la verdad de Dios existe la bendición, pero también existe el castigo. ¿Cuántos quieren la bendición? Yo quiero la bendición. Usted no quiere el castigo, ¿a qué no? Menos el castigo eterno, mis hermanos, ¿no? Dios nos libre de eso, ¿no? Cierre sus ojitos, por favor, voy a orar por usted. Si usted dice: Marco, creo que yo sí le debo al Señor, no he sido fiel, yo voy a orar por usted. Cierre sus ojitos ahí, ¿no? Porque Dios busca siervos fieles. Acuérdense muy bien en la parábola ahí en San Mateo 24, del 45 al 51, Él buscaba fidelidad de este pueblo, fidelidad de los siervos, y el Señor Jesús, ¿verdad?, de una manera soberana les dijo lo siguiente, les enseñaba. San Mateo 24, versículo 45 y 51, dice: entonces, en 45 y 51 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me enviasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no hiciste a uno, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. 1 Corintios 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere que todos los administradores de Dios, que cada uno sea hallado fiel. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo solamente quiero poner una reflexión en tu corazón. Si viniera hoy, en este momento, el Señor, ¿a cuánto nos encontraría verdaderamente fieles?
¿Cuántos? ¿Cuántos, mis hermanos? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios, porque hay tantas y tantas virtudes que ignoramos. Muchas veces, mi Dios, la capacitación bíblica me roba el tiempo de conocer tus atributos tan pero tan maravillosos, mi Dios. Me enfoco más en los eventos, mi Dios, que en conocer tu corazón, mi Dios. Queremos conocerte, y de la manera que yo puedo conocerte, mi Dios, es invirtiendo tiempo en la palabra, mi Dios, porque la palabra da testimonio de ti. Escudriñar la Biblia, dice la palabra, porque allí está la vida eterna y ellas dan testimonios de mí. Señor, tu pueblo necesitamos ser un pueblo fiel, mi Dios. Y si nos has hallado infieles en áreas, perdónanos, mi Dios. Queremos componer. Si yo he sido infiel en muchas áreas de mi vida, perdóname, mi Señor. Hoy me arrepiento porque tu palabra me ha confrontado, mi Dios, y yo quiero ser fiel, porque tú eres fiel y justo para perdonarme, mi Señor. Y la sangre de Cristo me lava de toda maldad, de toda impiedad. Muchísimas gracias, mi Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos el honor, mi Señor, el imperio, la potestad, Señor, y todo gobierno a ti te pertenece, mi Dios. Amar a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, pero paga abundantemente al que procede con soberbia. Líbranos, Padre glorioso, líbranos, Padre santo, de toda maldad e iniquidad. Queremos ser tu voluntad, Señor. Recibe gloria, recibe honra, mi Dios, y recibe una ofrenda de palmas. Apláudole fuerte, mi hermano. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor. Porque eres merecedor de toda gloria, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.